A todos, en este video vamos a implementar un método de Runge-Kutta de orden 2 para sistemas diferenciales de primer orden. En realidad, gracias a la notación matricial de la calculadora, las fórmulas escritas para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden son las que vamos a utilizar acá, haciendo una ligera modificación. Para este método, las fórmulas de los dos pisos V1 y V2 las tengo escritas acá, y la fórmula iterativa del método le estoy llamando RK2. El sistema diferencial que voy a aproximar con este método es un sistema 2×2, donde la primera ecuación es y1' igual a y2 más x, la segunda ecuación es y2' igual a y1 más 1. Acá y1 y y2 representan las funciones incógnitas de este sistema 2×2, funciones que dependen de x. Los valores iniciales son y1 de 0 igual a 1 para y1, y2 de 0 igual a 0 para y2. Lo primero que tenemos que hacer es definir el f de la ecuación diferencial. En este caso, al tratarse de un sistema, ese f es un vector, una función vectorial. Es función de x y y, donde x es la variable independiente, un escalar, un número, y el y es el vector de las funciones incógnitas, y1 y y2. Ahora vamos a crear esa función vectorial como un vector de tamaño 2×2. Como y es un vector, acá tenemos que colocar las componentes de ese vector, basado en el sistema diferencial, los lados derechos de las derivadas despejadas. Para la primera ecuación es y2 más x, eso es la segunda componente del y más x. Para la segunda componente de y escribimos y, corchete 2,1, se refiere entonces a la segunda componente, más x. Ahora en la segunda componente de este f vector escribimos y1 más 1. El y1 es la primera componente del y. Para llamar a la primera componente de y escribimos y, corchetes 1,1 y a continuación más 1. Ya tenemos definido la función f del sistema diferencial. Podríamos hacer una prueba acá con la función RK2 para ver que realmente podemos reutilizar la función que hemos escrito para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden en el caso de un sistema diferencial de primer orden. Comenzamos con valores iniciales 0 en x y en y es mi vector de valores iniciales. En y es un vector de componentes 1, 0. Y bueno, en este caso voy a dar un tamaño de paso de 0,05. Y esta función, como ven, me ha calculado la primera aproximación en 0,05 para el y1 y el y2. Ahora, para continuar iterando, podemos reemplazar este nuevo vector para el siguiente x, 0,05, y avanzar a 0,1, por ejemplo. Pero para poder iterar de manera más práctica, vamos a recurrir a la hoja de cálculo, pero no podemos trabajar con este RK2. En la hoja de cálculo podemos pasarle una función de varias variables, pero esas variables no pueden ser vectores para poder arrastrar y de esa manera generar las aproximaciones en la hoja de cálculo. La pequeña modificación que hay que hacer entonces es la de definir una nueva función que va a ser RK2, Runge-Kutta de orden 2, sistemas. Entonces RK2S, la estoy identificando de esa forma. Y esto, bueno, va a depender del tamaño del sistema que queramos resolver. Como es un sistema 2×2, entonces hay dos componentes en y, y1 y y2. El tamaño de paso h, y esto lo voy a definir utilizando la función RK2 que ya había escrito. RK2 de x, y ahora acá el argumento va a ser vector de componentes y1, y2, y su tercer argumento era h, es decir, estoy llamando a la función RK2 de hace un momento. Simplemente estoy convirtiendo el tercer argumento de RK2, que es un vector de componentes y1 y y2, llamando o definiendo la función RK2S, por cuatro argumentos, x, y1, y2 y h.
con esos 4 argumentos, pasando de esa notación de vector a simplemente una función de 4 variables, voy a poder iterar de manera más práctica en la hoja de cálculo. Muy bien, ya tengo creado el RK2S. Ahora podemos abrir una hoja de cálculo. En la columna A van a estar los valores de los X. En la columna B, los valores de los Y1 y Y2, las aproximaciones de Y1 y Y2. Inicialmente para Y1 es 1 y para Y2 es 0. Y vamos a calcular aproximaciones en 0,05, en 0,1 y en 0,15, es decir, de 0,5 en 0,5. Ahora, para calcular las aproximaciones de Y1, vamos a llamar a esa función RK2S, Runge sistemas, que trabaja con 4 argumentos, X, Y1, Y2 y H. El X inicial es A1, el Y inicial es B1, el Y2 inicial es C1, bueno, y el tamaño de paso constante 0,05. Ojo, esta función RK2S es un vector, y yo quiero acá las aproximaciones de Y1, y esas se encuentran en la primera componente de este vector. Entonces vamos a llamar con la notación corchetes a la primera componente que devuelva esta función RK2S, Runge-Kutta2 sistemas. Y la primera componente es la 1, 1, en la notación matricial. Y acá tenemos el valor de 1.00375. Vamos a hacer lo mismo para las aproximaciones de Y2. Ya vamos a la función RK2S, Runge-Kutta2 sistemas, que es ahora función de 4 variables, X, Y1, Y2 y H. Los valores iniciales son A1 para X, B1 para Y1 y C1 para Y2, con tamaño de paso igual constante 0,05. Pero esta vez quiero la segunda componente de esa fórmula RK2S, es decir, las aproximaciones numéricas del Y2. Con la notación matricial, a continuación escribimos corchete 2,1 para referirnos a la segunda componente y obtenemos 0,1. Ahora sí vamos a poder iterar. Simplemente vamos a seleccionar el bloque de las celdas B2 y C2 donde están escritas o donde hemos llamado a la función RK2S. Seleccionamos y arrastramos. Y hemos conseguido generar las aproximaciones en 0,1 y en 0,15 para el Y1 y Y2 de este sistema diferencial.